a todo aquel que un día dijo que te amó. Lo que empezó como una broma terminó en muerte, desde un accidente mortal hasta una maldición imposible de romper. En este video te contaré toda la historia detrás de Sé lo que hicieron el verano pasado, así que sin más que decir, comencemos. Sé lo que hicieron el verano pasado. Esta historia comienza al anochecer, con un plano vertiginoso sobre un acantilado, donde se escucha el sonido de las olas golpeando las rocas. En lo alto de un risco, un joven melancólico se sienta solo, sujetando con fuerza un colgante mientras contempla el abismo, transmitiendo una sensación de culpa y tristeza. En ese preciso momento se aprecian las luces y fuegos artificiales en el cielo, ya que se estaba festejando el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Por otro lado, conocemos a un grupo de amigos conformado por Julie James, Ray Bronson, Barry Cox y Helen Shivers, quienes celebran su graduación de la preparatoria en un festival, en el cual Helen es coronada como la reina del evento. Más tarde, el grupo decide ir a la playa para seguir celebrando, mientras hacen planes para el futuro, ya que luego irán a la universidad. Y bueno, luego de hacer sus cosas en parejas y beber un poco, se disponen a regresar al pueblo pesquero de Southport, hasta que de pronto, debido al alcohol, terminan atropellando a un misterioso sujeto, dejándolo gravemente herido. Así que para evitar problemas con la policía y arruinar su futuro, luego de discutir qué hacer por varios minutos, toman la decisión de arrojar el cuerpo al agua, pero en ese momento el hombre parece retomar la conciencia y le quita la corona, así que Barry se sumerge en el agua para recuperarla, viendo aterrado cómo el sujeto abre los ojos. Y bueno, luego de creerlo muerto, todos juran que llevarán ese secreto hasta la tumba. Un año después de lo ocurrido, Julie regresa a su pueblo natal tras su primer año en la universidad, demacrada, distante y claramente perturbada, intentando relajarse pasando las vacaciones con su madre, pero al llegar encuentra una misteriosa carta, con la frase que dice «Sé lo que hicieron el verano pasado». Esto provoca que Julie empiece a desesperarse y decida contarle lo sucedido a Helen, quien obviamente en un principio no le cree, por lo que ahora se dirigen a la casa de Barry para contárselo. Aquí Julie menciona que el hombre a quien mataron se llama David Egan, cuyo cuerpo fue encontrado 3 semanas después, atrapado en una red de pesca, así que la policía informó a los periódicos que su muerte fue accidental, aunque ellos saben que no es así. En ese momento, el grupo recuerda que el día del accidente casi son descubiertos por su compañero Max, por lo que ahora creen que él es el responsable de estar mandando esos mensajes, pero al ir a interrogarlo, este se niega rotundamente. Más tarde, los tres ahora se dirigen a hablar con Ray, quien actualmente trabaja como pescador, y bueno, para darles un poco de privacidad, Barry y Helen se retiran. Aunque luego de contarle lo que había pasado, Julie no se siente bien y decide regresar a casa. Por otro lado, Max, furioso por la amenaza de Barry, planea cobrar venganza, pero en ese momento un sujeto extraño aparece y se encarga de acabar con él clavándole un gancho en la mandíbula. Horas después, cuando Barry termina de hacer deporte como todos los días, encuentra en su casillero una fotografía de su auto. Además se percata de que su chaqueta había desaparecido, y cuando trata de regresar a casa, un misterioso sujeto roba su auto y luego lo embiste, dejándolo tirado en el piso. Se trata de una figura encapuchada con un impermeable, armado con un garfio, pero a pesar de todo, esta vez el asesino lo deja vivir, como si quisiera divertirse aún más con él. Luego de esto, Helen y Julie empiezan a investigar más a fondo sobre David Egan, descubriendo que este tuvo un accidente hace 2 años, exactamente el 4 de julio, en el cual falleció su pareja Susie Willis, y como el artículo informativo figura que su hermana y madre viven en las afueras del pueblo, ahora se dirigen a investigar más a fondo. Al llegar a la casa correcta, las chicas se encuentran con Melissa Egan, la hermana del supuesto hombre que mataron, a quien piden su teléfono para supuestamente llamar a una grúa. Aquí Melissa les informa que su hermano David murió hace 1 año y que desde ese momento su vida no volvió a ser la misma, ya que su madre enloqueció por la pérdida y fue internada en un hospital psiquiátrico. Además menciona que su hermano tuvo un amigo muy cercano llamado Billy Blue, el único que les dio sus condolencias después de su muerte.
Más tarde, al regresar a casa, el hombre misterioso ingresa a la casa de Helen y se esconde en su armario, y cuando ella despierta al día siguiente, se percata de que su cabello fue cortado de forma horrible, y en su espejo está escrita con lápiz labial la palabra pronto. Enseguida Julie se dirige de inmediato a ayudar a su amiga, pero en ese momento empieza a escuchar sonidos extraños en su vehículo, y cuando abre la maletera de su auto, encuentra el cuerpo de Max cubierto de cangrejos, dejando a nuestra protagonista en shock. Aunque al ir por sus amigos para mostrarle lo que había encontrado, se percatan de que el cuerpo había desaparecido. Al día siguiente, 4 de julio, el grupo cree que el asesino concretaría su plan, por lo que Julie se dirige con Melissa llevando un anuario de clase de su hermano David para que ella pueda identificar quién es Billy Blue, mientras que Helen por su parte participa en el desfile anual como reina a dejar el cargo, momento donde cree ver al asesino, así que Barry se dirige a detenerlo lo antes posible, pero solo se trataba de un anciano. Regresando con Julie, debido a todo lo que estaba pasando, no soporta más la situación y decide confesarle a Melissa toda la verdad, a lo que ella responde que es mentira, ya que sabe que su hermano planeó quitarse la vida, debido a que dejó una nota que decía "Jamás olvidaré el verano pasado", haciendo referencia al 4 de julio del año anterior donde murió su novia, pero como Julie reconoce que la letra es idéntica a la nota que ella encontró, supone que no fue un mensaje de despedida, sino una advertencia. Simultáneamente, cuando Helen se dispone a entregar la corona, se percata de que el asesino aparece detrás de Barry, logrando acabar con él utilizando su gancho, y aunque acude de inmediato junto a la policía, no encuentran ningún rastro. Luego de esto, cuando el oficial se dispone a llevar a Helen de regreso a su casa, en el camino se terminan encontrando con el asesino, quien se encarga de acabar con el policía de una forma brutal. Así que de inmediato, Helen rompe la ventana de la patrulla para luego escapar corriendo rumbo a la tienda de su hermana Elsa. Una mala idea, ya que dentro del lugar, el sujeto se encarga de mandarla a dormir. En ese momento, Helen se da cuenta de lo sucedido, encontrando el cuerpo de su hermana en el baño, y aunque intenta ir al desfile para pedir ayuda, minutos después es eliminada por el pescador asesino. Por otro lado, Julie se dirige de inmediato al puerto donde estaba Ray, donde descubre que su bote llevaba el nombre de Billy Blue, por lo que de inmediato sospecha de él y comienza a gritar pidiendo ayuda, momento exacto donde un sujeto aparece para noquearlo, diciéndole a Julie que suba a su bote. Pero lo interesante aquí es que al revisar el lugar, Julie encuentra varias fotografías de ella y el resto de sus compañeros, ya que este sujeto era nada más y nada menos que Ben Willis, el padre de Susie Willis, la novia de David Egan. Resulta que el verano pasado, a quien en verdad atropellaron fue a Ben, quien enloquecido por el dolor, regresaba de cobrar venganza asesinando a David, luego de que este matara a su hija en un accidente, así que ahora tiene que borrar toda evidencia. Enseguida Ben Willis empieza a perseguir a Julie para acabar con ella, pero cuando estaba a punto de lograrlo, Ray aparece para ayudarla, donde luego de un pequeño enfrentamiento, el pescador lanza a Ray fuera del bote, mientras que Julie al tratar de esconderse, termina encontrando los cuerpos sin vida de sus dos amigos, Barry y Helen. Luego de esto, por accidente el brazo de Ben queda atrapado en las cuerdas de las poleas de la red, así que Ray al ver esto, acciona el mecanismo de poleas, provocando que el pescador pierda un brazo y sea lanzado al mar, terminando aparentemente con este asesino. Más tarde al llegar a tierra, el sheriff informa que aún no han encontrado el cuerpo del asesino, y cuando les pregunta si saben por qué quería matarlos, ellos responden que no tienen idea. Un año después, de regreso a la universidad, Julie vuelve a recibir una carta, con la misma letra de la carta de hace un año, pero esta vez solo se trataba de una invitación para un cumpleaños. Pero lo turbio aquí es que al regresar a la ducha, encuentra escrito sobre un vidrio la frase "aún lo sé", terminando así con esta historia. Todavía sé lo que hicieron el verano pasado.
Esta película inicia con una mujer avanzando por el pasillo central de una iglesia. Se trata nada más y nada menos que de Julie James, quien acude con el padre para confesar sus pecados, es decir, lo que hizo el verano pasado. Pero para su sorpresa, la figura del otro lado no es un sacerdote, se trata de Ben Willis, quien salta hacia ella para eliminarla, aunque esto no es más que una pesadilla que Julie tiene constantemente. Aquí nos enteramos que Julie ahora vive en Boston, intentando retomar su vida como universitaria. Además sufre de insomnio, pesadillas constantes y ansiedad, aislada de todo el mundo. Al día siguiente, la compañera de cuarto de Julie, llamada Carla Wilson, recibe una llamada telefónica de una estación de radio local, donde luego de responder algunas preguntas, gana unas vacaciones para 4 personas en las Bahamas. Así que por esta razón, Julie invita a su novio, Ray Bronson, quien a pesar de rechazar inicialmente la oferta, decide acompañarla, ya que tiene una sorpresa. Esa noche, Ray y su compañero de trabajo, Davey, conducen hasta Boston para sorprender a Julie, pero a mitad de la carretera se detienen debido a un cuerpo en medio de la carretera, así que Ray de inmediato se acerca al cuerpo para percatarse si es que aún sigue con vida, pero cuando descubre que el cuerpo es un maniquí, Ben Willis aparece para encargarse de eliminar a Davey, y cuando trata de atropellar a Ray, este consigue escapar cayendo por una colina. A la mañana siguiente, Julie, Carla, su novio Tyler y su amigo Will parten de viaje a las Bahamas, ya que nuestra protagonista cree que Ray cambió de opinión. Y bueno, luego de llegar al hotel y registrarse, se disponen a pasar su primera noche. Por otro lado, nos damos cuenta de que Ray había sido encontrado muy herido y llevado al hospital, pero lo súper raro aquí es que a medianoche su cuerpo desaparece. Regresando al hotel, cuando Julie y los demás tratan de divertirse cantando karaoke, de pronto en la pantalla aparece la frase "Todavía sé lo que hicieron el verano pasado", así que Julie aterrorizada corre hasta su habitación, y mientras todo esto pasaba, cuando un estibador llamado Derek se encontraba amarrando un barco, de pronto Ben Willis aparece para encargarse de acabar con él. E inmediatamente después hace lo mismo con la camarera llamada Olga, cuyos cuerpos aparecen más tarde en el armario de Julie, pero cuando pide ayuda a los demás no encuentran nada extraño. Es por todo esto que Julie pide salir de la isla de inmediato, pero el señor Brooks le informa que no puede salir debido a la llegada de una tormenta, a la misma vez que el asesino sigue haciendo de las suyas, eliminando ahora a otro huésped llamado Titus. Por otro lado, Ray, aún herido, trata de buscar la forma de comunicarse con su novia, pero como no tiene dinero, se ve obligado a vender su anillo de compromiso, aunque pensándolo mejor, decide cambiarlo por un arma. Al día siguiente, el resto del grupo aún no cree lo que dice Julie, hasta que empiezan a encontrar los cuerpos de las víctimas, incluido el cadáver del señor Brooks, y aunque intentan pedir ayuda a través de la radio, se percatan de que estaba destruida. En ese momento, el grupo se percata de que solo queda una persona con vida en la isla. Se trata del transportador de equipaje Estes, donde al revisar su habitación, se percatan de que este ha estado usando vudú contra ellos, aunque cuando aparece, explica que en realidad intentaba protegerlos, después de haber encontrado los cuerpos. Estes les cuenta que Ben Willis trabajaba hace mucho tiempo en ese hotel, donde conoció a su esposa Sarah, con quien tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Pero Ben enloqueció y asesinó a Sarah cuando se enteró de que le era infiel. Aunque lo súper turbio aquí es que cuando acuden a revisar las tumbas de Susan y Sarah Willis, encuentran una vacía con sus nombres. Y mientras esto pasaba, Will encuentra a Estes cerca de una pequeña lancha, creyendo que va a escapar de la isla. Y cuando trata de detenerlo, es derribado de un golpe en la cabeza. Por otro lado, Ray amenaza a un pescador para pedirle su bote, ya que pese a la tormenta se dirige a ayudar a su novia. Regresando con Julie y los demás, ellos al regresar al hotel encuentran a la camarera Nancy escondida en la cocina, donde a los pocos minutos Ben Willis aparece para encargarse de eliminar a Tyrell.
Enseguida las chicas corren hacia el sótano de refugio de Tormenta, donde encuentran a todas las víctimas de Ben. Además, en ese momento aparece Will herido en el estómago, diciendo que fue atacado por Estis, y cuando Nancy y Carla se dirigen a buscar un botiquín de primeros auxilios, Nancy es eliminada por el pescador asesino, mientras que Will le revela a Julie que la sangre que lleva no es suya, ya que él mató a Estis. Además, revela que es hijo de Ben Willis, y ahora la lleva arrastrada hacia las tumbas, donde su padre espera para acabar con ella de una vez por todas, pero justo en ese momento Rey aparece. Luego de un pequeño enfrentamiento, Ben intenta apuñalar a Rey, pero mata accidentalmente a Will, y mientras se lamenta por haber matado a su propio hijo, Julie se encarga de matarlo llenándolo de plomo y haciendo que caiga en su propia tumba. Por la mañana siguiente, la pareja junto a Carla son finalmente rescatados por la guardia costera. Tiempo después, Rey y Julie se casan y compran una casa, pero mientras Rey se cepilla los dientes, Julie al mirar el espejo logra ver a Ben Willis debajo de la cama. Siempre sabré lo que hicieron el verano pasado. Esta historia inicia en el pequeño y aislado pueblo de Breckenridge, Colorado, donde en medio de una feria local, un grupo de amigos disfrutan del verano. El ambiente parece festivo y relajado, pero detrás de la diversión se esconde una pesada nube de tensión que poco a poco se va revelando. Ellos eran Amber Williams, su novio Colby y sus dos amigos Zoe y Roger, quienes hablan sobre la leyenda urbana del pescador asesino que aparece todos los 4 de julio. Así que por esta razón, el grupo planea realizar una broma para asustar a todos los asistentes de la feria, simulando el ataque del asesino, hasta que minutos después, algo sale terriblemente mal. P.G. Davis, quien debía huir del supuesto asesino en la cima de un silo, resbala accidentalmente y cae desde lo alto, es decir, la broma se convierte en tragedia. Es por todo esto que los chicos entran en pánico, así que deciden quemar todas las pruebas para encubrir lo que pasó, y hacen un pacto para mantener oculto el secreto hasta la tumba. Un año después, exactamente el 1 de julio, nos damos cuenta de que Amber ha cambiado, vive atormentada y sintiéndose responsable, ya no está con Colby y su amistad con Zoe y Roger se ha deteriorado. Intenta seguir adelante, pero no puede, y para empeorar todo esto, le llegan 50 mensajes anónimos con la frase «Sé lo que hiciste el verano pasado». Enseguida, Amber va a la casa de Zoe, quien se encontraba ensayando con su banda, así que tras disculparse por no ponerse en contacto con ella y enseñarle los mensajes, pasa la noche en ese lugar. Al día siguiente acuden a visitar a Roger en su negocio para informarle sobre los mensajes que estaban recibiendo, pero como es de esperar, este no les cree, y cuando acuden con Colby, este actúa de la misma forma, hasta que encuentra el mismo mensaje escrito en el suelo con agua. Más tarde, Roger, ebrio y confundido por todo lo que estaba pasando, intenta suicidarse debido al pasado oscuro que lo agobia, aunque no consigue concretar el acto, ya que no tiene la valentía suficiente, hasta que de pronto se encuentra cara a cara con el verdadero asesino pescador, quien intenta hacer lo que Roger no se atreve, y bueno, luego de una pequeña persecución, Roger termina siendo una víctima más del garfio del asesino. Todo este desastre es encontrado horas después por el resto del grupo, quienes al ver una carta de despedida y demás indicios, creen que Roger decidió quitarse la vida. En ese momento, el agente Hafner aparece, a quienes muestran la nota que habían encontrado, así que luego de tomar sus declaraciones, los deja ir con total normalidad. Pero eso no es todo, ya que al regresar a casa de Amber, encuentran el lugar llena de fotos del anuario del instituto recortadas y regadas por el suelo, junto a la frase «Pronto». Al día siguiente, 3 de julio, los tres amigos se dirigen a ver a Lance, el primo del difunto P.G. Davis, ya que creen que él es el responsable de todos los mensajes, idea que es descartada más tarde, ya que a él también le dejan un mensaje escrito en su motocicleta. Además, cuando Colby estaba nadando en una piscina, es atacado por el pescador asesino Ben Willis. Es por todo esto que el grupo planea salir del pueblo para pasar el 4 de julio lejos, pero como Zoe no desea irse, ya que tiene una presentación junto a su banda, deciden acompañarla hasta el fin del evento.
Esa noche, mientras Colby se embriaga, Zoe, luego de su presentación, es atacada por el asesino, quien se encarga de acabar con ella de una forma brutal, cuerpo que es encontrado después por el sheriff, y cuando intentan advertirle de lo que estaba pasando, el pescador nuevamente aparece para mandarlo a dormir. El siguiente en la lista es Colby, quien aunque intenta esconderse en la cocina, termina con el gancho del asesino plantado en la mandíbula. Luego de esto, Amber y Lance se encuentran con el oficial Hafner, decididos a contarle toda la verdad, a lo que este responde que ya lo sabía, ya que Roger se lo había contado, pero justo en ese momento el asesino aparece, y aunque el oficial le dispara varias veces, el sujeto parece no recibir ningún daño, e inmediatamente después empala al oficial en una máquina elevadora. Enseguida, Amber y Lance atropellan al asesino, creyendo haber acabado con él, momento exacto donde nos enteramos de que el asesino efectivamente era Ben Willis, pero no en su versión humana, sino convertido en un espectro inmortal, una figura vengativa que castiga con el garfio a quienes ocultan la verdad. Luego de esto, la pareja intenta esconderse en un almacén, donde tienen el enfrentamiento final con este espectro asesino. Un año después de lo sucedido, Amber conduce por el desierto rumbo hacia Los Ángeles, hasta que de pronto se le pincha una rueda, y cuando se detiene a revisar el auto, Ben Willis aparece. Terminando así la trilogía completa de Sé lo que hicieron el verano pasado. Y a matar a todo aquel que un día dijo que te